superficie y de ahí esa mano se la pone en la boca o en la nariz. Esa es la segunda forma que está demostrado que una persona puede contagiarse el virus. La tercera, y esta es una forma también muy probable y que nos interesa mucho a los oftalmólogos, es a través de la vía conjuntival. Tenemos bibliografía todavía que es un poco contradictoria sobre esto. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud reconoce que es una forma de contagio y es por esto que se tiene medidas de protección de gafas o protectores faciales para evitar tú contagiarte de esto. Y las últimas, que las pongo en verdes, en que están descritas y se las pone dentro de transmisión, es la fecal oral, porque está demostrado que se bota el virus a través de las heces y a través de vía vertical, es más o menos lo del embarazo de madre a hijo. ¿Por qué las pongo en verde? Porque aunque se ha demostrado que es una forma también que puede pasar el virus, no hay reportes de casos, no hay reportes de casos de personas que se hayan mostrado que han sido contagiados a través de vía fecal oral. Hay que mantener los cuidados y limpiezas que se tienen siempre en las legumbres y en la comida que se compra por cualquier virus que pueda haber, cualquier bacteria que pueda haber, pero la Organización Mundial en su página reconoce que no se ha podido demostrar que hayan casos de esta forma, sino de las otras, las que he puesto en rojo y en azul. Ok, comprendamos un poco cómo es y cómo se comportan estos aerosoles dependiendo del tamaño que tengan. Sabemos que a menor tamaño de aerosol, este aerosol puede llegar un poco más lejos. Entonces, existen diferentes tipos de personas en cuanto a la posibilidad de expulsar aerosoles y esto lo sabemos hace mucho tiempo. Más o menos el 80% de las personas bota pocos aerosoles menores de 5 micras. ¿Ya? Así es la mayoría de personas. Sin embargo, hay un 20% de personas que botan muchos aerosoles menores de 5 micras. ¿Por qué esto es importante? Porque a estas personas que botan muchos aerosoles que tenemos en este grupo, se los llama los grandes contagiadores. Y es por eso que esta forma de contagio del coronavirus, más de tener una disposición de contagiarse en lo que se llama en tinta china, en donde una persona va y contagia a todo su alrededor, se llama que tiene una forma de contagio de clústeres, en donde si tú te contagias hasta encontrar a otro que sea un gran contagiador, es que por allí puede crecer y aparece lo que es la epidemia. Y eso es importantísimo a nivel de lo que son los centros médicos. ¿Por qué? Porque si viene una persona que es un gran contagiador y va a nuestra sala de espera, esta persona puede contagiar a todos los pacientes o gran cantidad de pacientes que esté esperando. Y ahí es que nosotros tenemos que tener las medidas de bioseguridad para proteger a los otros pacientes que estén y protegernos a nosotros. O si es que nos contagiáramos nosotros, proteger también a los pacientes. Siempre se dice, toda persona que entra a la consulta es un posible caso de persona con coronavirus, pero también toda persona que trabaja en un consultorio, todo médico, personal, asistentes, de las enfermeras, somos posibles contagiadores también hacia nuestros pacientes. Entonces, esa es la medida que hay que tener, evitar que ellos nos contagien o se contagien y evitar que nosotros podamos contagiarnos. Ahora, ¿qué más sabemos acerca de estos aerosoles? Sabemos que una persona al estornudar, y aquí podemos ver cómo al estornudar, entonces tenemos gran cantidad de exposición de botar aerosoles y se piensa que posiblemente en un estornudo o una tos pueden haber más o menos 20 millones de virus que sean expulsados. Cuando una persona respira por la boca abierta, canta o habla, más o menos bota 200 virus por minuto. Y cuando una persona está tranquila, respirando o hablando en voz baja sin gritar y sin alzar la voz, más o menos bota unos 20 virus por minuto. Y esto de aquí, ¿por qué es importante? Porque cuando tú estás conversando con alguien, si conversas en voz baja sin gritar y estás a más de 2 metros de distancia con estos 20 virus por minuto, usualmente el riesgo es bajo a menos que ya estés mucho tiempo con esta persona conversando. Hay un efecto acumulativo que se habla y algunos estudios dicen por encima de los 45 minutos aumenta el riesgo y de ahí por encima de las 2 horas el riesgo aumenta mucho más. Sin embargo, si tú estás a menos de 2 metros, a menos de 1 metro de distancia, usualmente por encima de 4 minutos de estar conversando, el riesgo comienza a aumentar. Y es aquí en donde las 3 C de las que siempre se habla que hay que tener protección es lo más importante. Lo uno es evitar la conglomeración de gente, porque si hay mucha gente respirando o hablando en voz alta,
pueden botar mucho virus y se puede acumular. Lo otro es evitar la cercanía, porque si estás cerca, este virus va a haber en mayor concentración y tú tienes mayor riesgo de contagiarte. Y la otra es evitar las aglomeraciones, porque los lugares cerrados. ¿Por qué? Porque en lugares cerrados se va a acumular también muchos de estos aerosoles, y en especial si tienen lo que son aires acondicionados o ventiladores, y es algo que hay que tener en consideración en los consultorios, porque puede hacer que este virus que se produce de una persona no llegue solo a 2 metros, sino que vaya mucho más lejos y pueda recircular, acumularse y producir mayor riesgo. Actualmente se está recomendando revisar todos los filtros de los aires acondicionados que tienes en tu centro, y si tienes aire acondicionado central, poner incluso lo que son los filtros de EPA. Ahora, la segunda forma que vemos es la de contacto indirecto. La contacto indirecto es, tú tocas una superficie que haya estado con el virus y de ahí con esa mano te tocas la nariz o la boca. Esa es la otra forma que tenemos de contagiarnos. Y para esto tenemos que saber más o menos cuánto vive el virus en las diferentes superficies. Y aquí es donde no estamos tan seguros. Sabemos que podemos encontrar ADN viral en situaciones experimentales, más o menos alrededor de 3 días, 4 días, dependiendo del material en el que esté. Sin embargo, no sabemos si en condiciones naturales, no experimentales, se mantenga el ADN del virus ahí presente. Y lo segundo, si es que este ADN del virus que se encuentra signifique que el virus puede contagiarte, ¿ya? Entonces, estas son cosas que todavía no sabemos, que conforme vayan pasando los meses vamos a saber. Sin embargo, preferimos protegernos y tener muchas medidas de higiene y evitar lo que viene a ser el contacto indirecto, ¿ya? Y hay algo muy importante y que también ya está demostrado, y es acerca de los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles se ha demostrado en estudios que se han hecho en más de 4.000 muestras que pueden tener más o menos desde un 10% hasta un 100% de ellos presencia de bacterias o de virus, ¿ya? Y ellos se recomienda que el teléfono móvil no tiene que estar cerca de áreas donde tienes pacientes de alto riesgo y tienes que limpiarlos con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque el teléfono móvil tiene una característica, y es que tú lo acercas a la cara. Entonces lo tocas con tu mano. Si tocaste algo contaminado, tú pasas el virus allí, este virus te lo acercas a la cara, donde está la nariz, la boca, y te puedes contagiar. O si no, tú coges el teléfono celular y de ahí vas y tocas a un paciente y tienes la posibilidad de contagiar a este paciente. Entonces son cosas que hay que tener cuidado, ¿ya? Y lo otro es acerca de la ruta conjuntival. En la ruta conjuntival, la Organización Mundial de la Salud dice que ya es una vía en donde puedes contagiarte y que tiene que protegerse. Cuando comienzas a revisar los estudios, son todavía un poco contradictorios y tenemos reportes anecdóticos de personas, por ejemplo, anestesiólogos que estuvieron intubando, tenían la protección de la mascarilla, pero no la conjuntival, y posiblemente por ahí es que ellos reportan que se han contagiado. Son cosas que el tiempo lo va a terminar de confirmar, pero hasta ahora debemos considerar que la vía conjuntival es una vía posible en que podemos contagiarnos. Ahora, ya sabiendo cómo se conforman los aerosoles, qué cantidad de aerosoles hay en las diferentes actividades, nosotros tenemos que ver cómo nos protegemos de estos aerosoles. Sabemos que tenemos que tener una distancia de más de 2 metros, sabemos que tenemos que evitar lugares con mucha gente y sabemos que tenemos que evitar los lugares que estén cerrados porque se acumulan estos aerosoles. Pero aparte de eso, otra medida que es la de barrera, una mascarilla. Actualmente existen muchos tipos de mascarillas en el mercado. ¿Cuál de ellas es la más recomendable usar? Y todo va a depender. Actualmente lo ideal sería tener un grupo de mascarillas y según el lugar a donde vayas a ir, si tiene un mayor riesgo o menor riesgo, saber qué mascarilla es la que podrías usar. Entonces, veamos más o menos cómo son estas las mascarillas. Hay mascarillas que son principalmente hechas para evitar que tú te contagies. Estas vienen a ser lo que son los llamados respiradores, como el N95 en adelante. Mientras que hay otras mascarillas en donde su principal función es tú evitar contagiar a otros. Y en este están las mascarillas quirúrgicas. La mascarilla quirúrgica fue creada principalmente para que tú puedas evitar contagiar a un paciente cuando estés operando o cuando estés bien. Y hay otras como la mascarilla de telas en donde tú la estás usando ahora en la comunidad. ¿Por qué? Porque aparte de tener todas las medidas de bioseguridad, quieres una medida extra.
Entonces tienes que saber cómo es que funciona esta mascarilla y cuál es la tela más adecuada para usar. Ya, veamos un poco acerca de la función. Como dijimos, aquí la mascarilla quirúrgica fue hecha principalmente para proteger a los pacientes de la respiración de los médicos, mientras que los respiradores nos protegen principalmente a nosotros. Ahora, después de ver la función y ver tú qué es lo que necesitas, si más necesitas es protegerte o proteger a un paciente, tú lo que tienes que valorar es qué cantidad de porcentaje te va a filtrar para saber qué tan buenas son las mascarillas. Son hechas en situaciones de laboratorio, si la mascarilla de forma correcta, y además, si es que, aparte de usar la forma correcta, es el tiempo correcto y la forma correcta, ¿ya? Y aquí te habla acerca de lo que es el factor protector. ¿Cómo funciona este factor protector? Y voy a decir más o menos un poco en porcentaje. Las mascarillas de tela de buena calidad, bien usadas, usualmente han demostrado que te filtran un 97% de las partículas. Las quirúrgicas, más o menos un 70% de las partículas o aerosoles menores de 5 micras, incluso menores de 1 micra. Contra los grandes, todas estas te filtran, pero contra los pequeños que también queremos protegernos, más o menos en este porcentaje. Y la N95 te filtra como mínimo un 95% y se habla que hasta te puede filtrar un 99% de las partículas de aerosol. Pero ¿qué hay que saber sobre esto aquí? Si tú vas a un lugar, por ejemplo, a un área de emergencias que ve pacientes con COVID, que tiene muchos pacientes con COVID, donde se está acumulando muchos estos aerosoles, puede que tengas 1 millón de aerosoles o de virus allí. Si te protege contra el 99%, aún te quedan más o menos 10.000 aerosoles, 10.000 posibilidades de partículas de virus que puedan contagiar. En cambio, si tú estás, hay poca gente en donde tal vez hayan solo 100 partículas de aerosol con posible virus que pueda contagiarte y tú usas una de tela que te protege el 95%, el 97%, estarás recibiendo tal vez un 40 partículas de aerosol, que es mucho menor a las 10.000 del otro. En las mascarillas no es que te va a proteger con los aerosoles, no hay forma de eso, y tú escoges la mascarilla dependiendo a si vas a ir a un lugar donde pueda haber mayor cantidad de aerosoles o menor cantidad de aerosoles. Y lo otro que tenemos que saber es que nosotros también tenemos que proteger a los demás. Las mascarillas de telas, esas dejan pasar el 90% de los aerosoles que se producen, por lo tanto no son tan buenas para proteger a los demás. Las quirúrgicas filtran o dejan pasar el 50%, por eso es que las quirúrgicas dicen que es bueno usarlas. Mientras que el N95, los respiradores, dejan pasar un 30% de los aerosoles. ¿Ok? Lo otro que tenemos que valorar cuando tú vas a escoger la mascarilla es los espacios libres que te quedan. Diferentes mascarillas, diferentes modelos, diferentes formas, se te pueden adaptar diferente a tu cara. Porque como dijimos, estas mascarillas funcionan si es que se usan correctamente, pero si tienes muchos espacios, muchos huecos, por allí es por donde va a entrar el aire. Y es por esto que esta paciente que está usando, esta persona que está usando una N95, que una mejor, al ser muy grande para su cara, va a permitir que pasen muchos aerosoles y de todas formas tiene un riesgo de contagiarse. Mientras que en esta quirúrgica, que si tú usas ciertas maniobras para que se adapte mejor a tu cara y dejar menor cantidad de espacios libres, va a ser usada de mejor forma. Entonces ahí no es solo tener una buena mascarilla, sino usarla y ajustarla lo mejor posible a tu cara. Y lo otro es la ventilación o la oxigenación que te permite. ¿Por qué esto es importante? Porque si tú vas a estar, por ejemplo, 8 horas o médicos que tengan una guardia de 24 horas y usan una N95, posiblemente comiencen a sentir a lo largo del día que les pueda faltar un poco el aire. O si es que tú quieres ir a hacer ejercicio y te pones a trotar, una N95, que es la que más te filtra, también te permite menos filtración del aire y vas a sentir que te falta un poco más el aire. Ninguna de estas mascarillas bien usadas te pone en riesgo de hipoxemia o en riesgo de que te puedas intoxicar por dióxido de carbono. Es una cosa que hay que especificar. Pero te va a hacer cómodo o menos cómodo dependiendo de qué tan largo piensas que va a ser tu uso de la misma. Venga, que vas a...
¿Perdón? Y lo otro, si hay cualquier pregunta, con gusto ahí la contestamos. ¿Ok? Bueno, y lo otro que hay que saber es la portabilidad. ¿Qué quiere decir con la portabilidad? Es que cuando tú te pongas la mascarilla, según tú puedes hacer muecas, mover la cabeza, hablar todo, y no se te vaya a desplazar de la cara. Por eso es que muchos de estos, por ejemplo, los respiradores, usualmente, o las mascarillas de las que tienen diferentes formas, hay algunas que se te van a adaptar mejor a la cara, ¿ya? Y de esta forma, tú puedes escoger el modelo y el tamaño que mejor se te adapte a ti y vas a estar más cómodo para usarla. ¿Ok? Ahora profundicemos un poco sobre los diferentes tipos de mascarilla. Este es más o menos un boceto de cómo fue que se diseñó la forma del N95. Me pareció como dato curioso saber que se sacó la forma más o menos de los sujetadores que usan las mujeres. De ahí se sacó la forma para que pueda adaptarse bien a la cara. ¿Y qué características tienen estas mascarillas N95? Primero, mientras más tiempo la uses, mayor será la filtración. ¿Por qué? Porque todas estas partículas que entran se quedan entre las mallas estructurales y lo que hacen es cerrar cada vez más los agujeritos. Por lo tanto, filtran mejor. No es que filtran peor. Sin embargo, también vas a sentir que si la usas durante más tiempo, cada vez es más difícil la ventilación y la oxigenación, ¿ya? Cuando tú vas a la casa de la persona a la empresa que las produce, te dice que se pueden usar durante 8 horas seguidas en ambientes con mucho polvo, ¿ok? Lo otro, usualmente estas mascarillas no fueron diseñadas para niños, por lo tanto a veces no sellan tan bien en ellas. No sellan tan bien si tienes barba, entonces es algo que también hay que considerar, ¿ya? Y lo otro, si tienen una válvula de exhalación, te permiten respirar mejor, ¿ya? Sin embargo, por allí puede pasar una mayor cantidad de partículas o de aerosoles si es que tú estás contagiado y tú puedes tener riesgo de contagiar a otra persona. ¿Ya? Sobre estas mascarillas o respiradores tenemos de diferentes tipos y se llaman diferentes. La FFP1, la FFP2, N95, N99, y cada uno de estos te va a filtrar en mayor porcentaje partículas de aerosol que miden 0.3 micros. Ya, ese es el estándar que usaron para medir y de dónde se dice que también te sirve una mascarilla u otra. Entonces estamos hablando que te filtran bastante partículas de aerosol que son pequeñas. Pero si no lo usas bien, igual te aumentas el riesgo, ¿ya? Y también este es un post que lo saqué de Cochrane, dice que estas mascarillas tú las puedes reutilizar, ¿ya? Y aquí ponen diferentes técnicas para reutilizarlas. Y dependiendo de la técnica que uses, puede ser que la puedas reutilizar o desinfectar, o lo que se llama en ciclos de 20, o sea, 20 veces podría usar la misma mascarilla siempre y cuando no se dañe o no se ensucie con los ultravioletas, y con vapor de agua más o menos unas 3 veces podría hacerlo. Entonces es importante porque si es que tú deseas tener un formato donde desees usar las mismas mascarillas, si es que llega a haber deficiencia en las mismas, saber que diferentes técnicas pueden tener diferente cantidad de reusos que puedes usar. Para esto, las mascarillas quirúrgicas, no hay ninguna recomendación para que puedas resterilizarla para reusarla. Eso es algo también que está en las recomendaciones. Ahora, hay algo que me gustaría hablar sobre las mascarillas quirúrgicas. Y es que estas mascarillas quirúrgicas están hechas en 3 capas, ¿ya? ¿Cuáles son cada una de las capas? La capa externa repele fluidos. ¿Por qué? Por si acaso alguna persona hable y cae algún aerosol, no se pegue en la mascarilla y caiga. La capa del medio es la llamada la Medblow. Y esta es la que realmente te va a filtrar contra estos aerosoles de 1 micra o de 0.3 micras. Y que tiene esta forma. Esta forma no es una forma tejida, es una forma que se consigue esta disposición de las fibras, ya sea de forma mecánica o por mecanismos químicos. Y la última es antes de la última, algo que tenemos que decir es que diferentes marcas de mascarilla quirúrgica a veces van a tener diferente grosor de esta capa en medio, que es la que realmente te va a proteger. Entonces, de ahí lo importante es que tú escoger una marca de mascarillas
que sea de buena calidad para mantener realmente correctamente lo que es la filtración y la protección. ¿Ya? Y por último, la tercera capa, la que está en contacto con la piel, es una capa absorbente. ¿Por qué? Porque si tú estás hablando y salen partículas del sol, tú no quieres que se te moje la cara y sentir esa incomodidad. Y es por eso que es una capa absorbente. Ahora, un error común es el que dicen que, bueno, si es que esta es para tú proteger al paciente, y entonces tú lo que haces es te la pones al revés y así lo que tú vas a conseguir es protegerte a ti. No, es completamente falso. Si tú una de estas mascarillas quirúrgicas la usas al revés, tú mismo te aumentas el riesgo de contagiarte. ¿Por qué? Primero porque a lo que una persona habla de afuera, estas partículas de aerosol, en vez de repelerse, se van a absorber y van a estar más pegadas en la capa de afuera. Y segundo, tú te vas a sentir más incómodo porque tú al hablar, todas estas partículas de aerosol que tú produces se van a acumular porque tú la capa que está en contacto a tu cara es la que es la repelente de fluidos. De allí que esta mascarilla quirúrgica fue diseñada para usarse siempre de esa forma. La capa absorbente tocando la piel y la repelente de fluidos para afuera. ¿Ya? Y por último, hablando sobre mascarillas, hay que saber un poco acerca de los materiales de las mascarillas. Diferentes materiales van a tener diferente capacidad de proteger. El rango de materiales realmente es muy amplio, que va desde 0.7% de aerosoles que te filtran, o sea, prácticamente nada, y estas son usualmente cuando tú usas una tela que es flexible. Esas telas que son flexibles, esas casi no protegen nada, permiten que pasen todos los aerosoles, hasta te protegen por encima de un 60% las que vienen a ser de material de polipropileno, que eso es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud que uses si tú usas una mascarilla de tela, si tú, una de esas mascarillas que tú las lavas y son reusables, tiene que ser de polipropileno y como mínimo recomiendan 3 capas. Ahí tú puedes conseguir por encima de un 70% de protección y es la que recomiendan que se use. Ahora, ¿cómo nos protegemos aparte de la mascarilla? ¿Qué estudios tenemos para decir que estas mascarillas realmente funcionan? Y estudios hechos en coronavirus para decirnos que estas mascarillas funcionan todavía no están hechos. Se piensa que posiblemente estén publicados para diciembre de este año. Entonces, la información que tenemos es basada principalmente en estudios que se hicieron en el virus de la influenza, que es un virus que también se transmite por aerosoles y que también tiene un tamaño de 100 micras aproximadamente, que es un tamaño similar al que tiene el coronavirus. ¿Qué nos han dicho estos estudios hechos en influenza? Que si tú usas una mascarilla N95 o una quirúrgica, te protege en igual medida. Eso es para influenza. Y si tú no usas ningún tipo de mascarilla, tienes un riesgo mayor de contagiarte. ¿Ya? Pero ¿qué ha publicado la Organización Mundial de la Salud? En junio de este año, más o menos hace unos 25 días, la Organización Mundial de la Salud publicó unas guías acerca del uso de mascarillas. Y yo diría que leer estas guías es algo actualmente indispensable para todos nosotros que somos médicos y deseamos conocer cómo protegernos y qué recomendaciones darle a nuestro personal y a nuestros pacientes. Y aquí tenemos 2 grandes metaanálisis. Un metaanálisis hecho en randomized clinical trials, o sea, en ensayos clínicos controlados, que es la ciencia más alta que tenemos, y un ensayo hecho en estudios observacionales, pero en coronavirus. Entonces, ¿qué nos dice este estudio hecho en ensayos clínicos, pero en virus de la influenza? Lo que ya vimos anteriormente, luego de hacer varios ensayos clínicos, no encontraron una diferencia estadísticamente significativa entre usar mascarilla N95 y usar una mascarilla quirúrgica. Sin embargo, en el estudio observacional que se ha hecho ya con coronavirus, estos son cientos de estudios observacionales, la mascarilla quirúrgica y la mascarilla N95, las dos te protegen, demostraron que te protegían, disminuyendo el riesgo de contagiarte más o menos un 14%. Sin embargo, parece ser que la N95 te protegió un poco más, o protege un poco más que la quirúrgica. ¿Ya? Entonces, pero esto es sacado de estudios observacionales. Hasta ahí es donde hemos llegado. Los ensayos clínicos que se están haciendo, se esperan que entre octubre y diciembre de este año ya te estén terminados la recolección de la muestra y tal vez podamos conocer un poco sus resultados. ¿Ya? Y lo otro importante saber es que, como dijimos, las diferentes mascarillas van a funcionar en diferente proporción en cuanto a la filtración. Y uno tiene que escoger qué mascarilla usar
dependiendo al riesgo que va a tener. Se habla de consultas externas, consultorios de médicos de consulta externa tienen un riesgo moderado. ¿Por qué? Porque aparentemente hay pacientes no sintomáticos que van acá, ¿ya? Y que han pasado por cierto screening, que es similar al riesgo que suelen tener pacientes, personas que van a oficinas. Ahora, riesgo menor es estar en un vehículo. Si tú estás en un vehículo con ventanas cerradas, es menor. Y si tú estás en tu casa o en una vía pública donde no hay personas prácticamente con buen distanciamiento social, el riesgo es bajo, ¿ya? Y de ahí es que durante mucho tiempo la Organización Mundial de la Salud discutía si es que valía o no valía la pena recomendar a la población general que use mascarillas si es que no las sabe usar bien, y si no les hace bien, que ellos tengan mayor riesgo de contagiarse. Mientras que otros lugares como bancos, ascensores, supermercados, tienen mayor riesgo, y los que son de más alto riesgo son los hospitales, porque ahí van muchos pacientes con coronavirus. Transporte público. ¿Por qué el transporte público? Porque ahí podría subirse cualquier persona, alguna infectada, y se acumula mucha gente y muchas veces estás más de 30 minutos, 40 minutos en el mismo. Reuniones familiares los consideran de alto riesgo. ¿Por qué? Porque si es que una de estas personas tiene la infección, puede contagiar a todo el resto. Plazas de mercado, gimnasios, etc. O sea, lugares donde se rompen las 3 Cs, en donde las 3 Cs es aglomeración de gente, lugares cerrados y cercanía de personas. Estos son los lugares que tienen mayor riesgo. Si tú vas a ir o te toca ir a uno de estos lugares, la recomendación sería que te protejas más y con las mascarillas que más te protegen. Si vas a estar en un lugar de bajo riesgo, posiblemente podrías sentirte cómodo usando una mascarilla que proteja un poco menos y aún así podrías pensar que tienes una protección necesaria. Ahora, aquí viene el otro. Si es que nosotros en los consultorios médicos no tenemos las medidas de bioseguridad adecuadas y nosotros permitimos que haya acumulación de gente, mantenemos lugares cerrados y permitimos la cercanía, se va a transformar el consultorio médico en un lugar de alto riesgo, ¿ya? ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? Que la mascarilla no es lo único. Uno tiene que usar múltiples estrategias de forma simultánea para disminuir el riesgo. Eso es por lo menos lo que dicen los estudios, ¿ya? Y en síntesis, ¿cómo tú escoges qué mascarilla usar? Tú tienes que valorar qué actividad vas a hacer. Es una actividad de leve riesgo, moderado riesgo, severo riesgo. Por ejemplo, vas a ir al supermercado, vas a ir a un lugar donde hay mucha gente, te toca trabajar en un hospital, ¿ya? Tienes que ver qué riesgo tiene también esa área. Es una área que produce aerosoles. Por ejemplo, los anestesiólogos que aparte del hospital van a hacer una actividad de alto riesgo. O, por ejemplo, somos oftalmólogos que vamos a estar haciendo... vamos a ver pacientes que tienen síntomas probables de coronavirus, entonces queremos dar también ese servicio, ya son actividades de alto riesgo y aparte vamos a hacer actividades que pueden generar aerosoles. Y por último, ¿qué tanto riesgo personal tú tienes? ¿Eres una persona joven? ¿Eres una persona un poco mayor por ese factor de riesgo? ¿O eres una persona por encima de 60 años, 70 años y aparte eres hipertenso, diabético, con cáncer? Tu riesgo aumenta personal, en donde incluso con actividades de bajo riesgo deberías protegerte un poco más, ¿ya? Entonces, lo otro que tienes que ver es en qué semáforos está en la situación. No es lo mismo en una ciudad donde hay pocos contagios, donde se piensa que hay poco virus, a una ciudad donde está en pleno pico y que hay muchas personas que están contagiadas, ¿ya? Y de ahí hablar un poco acerca de las medidas de protección de contacto indirecto, ¿ya? ¿Vale o no vale la pena tener y vestirse como astronauta, usar solo una bata, lo que viene a ser semipermeable, o sea, permeable para fluidos, pero impermeable para fluidos, pero que permite pasar el aire, o simplemente andar con mangas largas? ¿Vale o no vale esa pena la diferencia? Lo que sabemos es que el virus entra por la nariz, por la boca y posiblemente por los ojos. Entonces, ¿en qué te sirve protegerte la ropa? Te sirve porque si es que en algún momento no tuviste buena higiene de manos, se te olvidó, tocaste la ropa, o tú te vas y con la ropa que estuviste trabajando vas a tu casa y alguien te abrazó o algo tocaste, es para disminuir ese riesgo. Si es que rompiste alguna de esas otras normas de seguridad, disminuir el riesgo de que puedas llevar virus de un lugar a otro. Es por eso que sirve. Y si tú vas en un lugar donde hay mayor cantidad de concentración de virus, protegerte un poco más para disminuir más el virus suena un poco más lógico de hacer, ¿ya? Y es allí en donde Cochrane publicó en el 2020, en este año,
metaanálisis, saber qué tanto te protegen todas estas medidas. Y sí, mientras más uses, mientras guantes más largos uses, mientras batas de mayor, que te impidan incluso la filtración del aire uses, te protegen más. Sin embargo, son más difíciles de usar. Si lo tienes que usar durante mucho tiempo, es más incómodo de usar y a veces incluso tú ya dejas de usar y dejas de protegerte. Entonces ellos terminan diciendo que aunque sí se puede, aunque sí te protege más, en algunas situaciones no es tan indispensable. Y lo otro sobre el uso de guantes que siempre se hablan, la Organización Mundial de Salud dice que el uso de guantes tiene que ser uno por paciente. No es que te pones unos guantes y con eso vas a estar toda la consulta. Cada vez que ves un paciente, tienes que cambiarte el guante. ¿Por qué? Porque tú quieres evitar el riesgo de un paciente en el que viste un paciente y de ahí vas a tocar al siguiente paciente de pasarte, de que pueda pasar un virus. Pero es el uso de guantes e higiene de manos. Por eso es que decimos múltiples estrategias para disminuir el riesgo. Te lavas las manos, te pones los guantes, te sacas los guantes, te lavas las manos. Viene el otro paciente, te lavas las manos, te pones los guantes, te sacas los guantes, te lavas las manos. Entonces, múltiples mecanismos van a disminuir en la mayor medida posible el riesgo de contagiar este virus de forma indirecta. ¿Ya? Y lo otro importante saber es que el lavado de manos como mínimo se recomienda 30 segundos. ¿Por qué? Porque esta es más o menos una imagen de qué tantas partículas se te logran salir de la mano, dependiendo si es que solo, o sea, antes de lavarte las manos, si solo te echas agua, si te echas agua sin jabón durante más de 6 segundos, si es agua y jabón durante 6 segundos, durante 15 segundos y durante 30 segundos. En otras palabras, si es que no estás estos 30 segundos, sí, se va a ir un poco, pero no se va a ir completamente. Por encima de los 30 segundos es donde ya se ha ido prácticamente cualquier partícula que pueda estar sobre tu superficie de las manos. ¿Ya? ¿Y qué otras medidas de protección tenemos contra el contacto indirecto? ¿Ya? Estas son algunas normas del Ecuador que ha sacado, porque no solo hay que saber qué es lo que dicen los estudios, sino también qué es lo que dicen las leyes o qué recomendaciones te dan. Y ellos te dicen, cuando sales de casa y vas a estar igual en distante de varias gente, es importante tener el pelo recogido, usar camisas de mangas largas. En Ecuador, por ley, estás obligado a usar algún tipo de mascarilla y el tipo de guantes usarlo de forma correcta. O sea, el guante no te sirve de nada si es que después con eso te toca la boca. Es el guante y de ahí te lo sacas y es la higiene de manos. ¿Ya? En lo posible, evitar el transporte público porque sabemos que es área de mucho riesgo y estas son recomendaciones que uno le puede dar a los empleados que a veces tienen que ir al centro, o sea, cómo pueden tener mejor para cuidarse entre que salen de la casa y llegan al lugar de trabajo, evitar el uso efectivo y obviamente no tocarse la cara ni la boca cuando están fuera de la casa. En cuanto al transporte público, es muy importante lo de la fila, mantener esos 2 metros de distancia y cuando estén sentados que no haya nadie sentado al lado. Esas son ya normas de velocidad que ya deben usarse, ¿ya? Y en Ecuador, actualmente, si tú usas la mascarilla, incluso en el carro, te pueden poner una multa. Entonces, por ley, nos toca usar mascarillas, incluso en los carros, aunque sabemos que el carro, si estás tú solo, es un área de prácticamente muy bajo riesgo, ¿ya? Y a lo que tú vas a entrar a un centro, y tus pacientes también que vayan a entrar a un centro, lo importante es en la fila siempre mantener esta distancia de 1 a 2 metros, a mayor distancia, mayor protección, hacer lo que viene a ser el checklist de entrada, tomar la temperatura. Algo que se habla mucho acerca es que el termómetro infrarrojo tiene posibilidad de dañar la retina y la respuesta es sí y no. El termómetro infrarrojo no, porque esto lo que hace es medir la cantidad de ondas electromagnéticas infrarrojas que un cuerpo produce. Entonces no es que lanza un rayo o una onda electromagnética, sino que más bien recepta estas de aquí. Sin embargo, muchos de estos termómetros saben tener una guía láser para ver bien dónde apuntan. Y esta guía láser, si la apunta a los ojos, sí puede lastimar. Y lo otro, el hipoclorito que se usa, que se dice que tienes que limpiarte los pies antes de entrar a un lugar, se recomienda por si acaso a alguien se le cae una pluma, algo al piso, los lentes al piso, va, lo coge, lo recoge. Entonces aumenta el riesgo de que si alguien hace esta maniobra podría contagiarse. Incluso en tu casa te recomiendan que lo tengas y, de ser posible, especialmente si tienes niños pequeños o niños que estén gateando, dejar los zapatos fuera de la casa. ¿Ya? La autoevaluación antes de entrar a un trabajo, por ley en el Ecuador lo han puesto, es algo que tiene que hacerse. Todos los días antes de entrar al trabajo tiene que hacerse un cuestionario. Si es que has tenido síntomas,
y si es que, o si es que está en contacto con alguien con que tú sospechas que puede tener el virus. Y hay áreas comunes que son de mayor riesgo, como el ascensor. El ascensor es un área de más riesgo porque te obliga a estar en un espacio cerrado y que pueda haber mucha gente. Se recomienda que tengas ciertas posiciones para no respirar hacia donde está la otra persona. Y las personas que podemos subir las gradas, la recomendación es que usemos las gradas. ¿Ya? Finalmente, una vez que tú llegas a tu oficina o lugar de trabajo, lo ideal sería que si tienes una mascarilla te la cambies y la botes y te pongas otra, eso es lo ideal. Y ni bien llegas, es la higiene de manos, desde los 30 segundos que ya sabemos. Y lo otro, tener tu área de trabajo limpio, porque mientras más cosas tú tengas, podría acumularse los aerosoles y podría ser una zona de infección. Y no olvidarse también limpiar tu computadora. La recomendación en la mayoría de guías es que tú la limpies o entre cada paciente o máximo cada 3 horas, limpiarla. Y limpiarla no es solo echar el cloro o el alcohol, sino que restregarlo y dejarlo por lo menos unos 30 segundos. ¿Qué vamos a usar? ¿Cloro o alcohol? Bueno, depende qué es lo que quieras limpiar. Diferentes equipos, diferentes superficies, se recomienda que se use el uno o el otro. ¿Ya? Lo otro, y esto es algo que hay que enseñar a los pacientes, es lo que es la higiene respiratoria. ¿Y por qué la higiene respiratoria? Porque vimos que al estornudar o toser puedes botar más o menos 200 millones de partículas virales. Entonces, si tú las botas al medio ambiente, eso puede contaminarte todas las áreas. Es taparse con el codo, o sea, no es taparse con la mano que pueda permitir que salgan, es taparse con el codo o con un pañuelo taparse para que te poner. Y de ahí eso allí desecharlo y lavarse las manos. Son recomendaciones que ahora tenemos a nuestros pacientes que enseñarles a hacer. ¿Ya? Y lo otro, escenarios comunes siempre el distanciamiento social y en lo posible en donde no estés en contacto. Actualmente ir a comer en grupos, estar conversando no es tan recomendable porque si es que uno de ellos tiene el virus y es una de estas personas que produce gran cantidad de aerosoles, podría contagiar a todo ese grupo. Eso es lo que tenía preparado para hoy. Si tienen alguna pregunta, con gusto se la contesto y he tratado de sacar esta bibliografía por lo menos de los últimos artículos que han ido publicados. Muchísimas gracias. Una pregunta, doctor Soria. ¿Qué tanta protección nos da las máscaras que se están usando ahora de plástico? Perfecto. No sé si el material es plástico, ¿no? Pero sí. Y que se han hecho muy, muy populares. Perfecto. Hay un par de cosas acerca de estos protectores faciales. Lo primero, el protector facial no impide que igual tengas que usar mascarilla. ¿Ya? Los estudios han demostrado que si tú usas protector facial sin mascarilla, tienes posibilidades de contagiarte. Eso es lo primero. Lo segundo, el protector facial es para proteger aparte la conjuntiva ocular, o sea, quieres proteger en lo más posible. Lo tercero es, por ejemplo, si tú usas el protector facial y por aquí abajo sigue igual cayendo aire, o sea que si tú estás contagiado y tú tienes el protector facial y, por ejemplo, tú eres un mesero, aún así tú podrías contagiar el plato. O sea, incluso actualmente están saliendo ciertos protectores faciales para ciertas actividades que tienen una forma en donde incluso cubre parte del mentón para evitar eso. ¿Ya? El protector facial es una medida extra y la forma correcta de pensar ahora es tener múltiples estrategias. Tener la mascarilla, protector facial o gafas, higiene de manos y si lo amerita tienes un par de guantes por actividad que vas a hacer. Ya, muy bueno. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Soria. No, lo que necesiten. Doctor, Gracias. Gracias, Jaime. No sé si hay más preguntas o alguna duda. Hola. Doctor, una consulta. En la parte que usted estaba conversando de las partes cómo se contagian, topó muy indirectamente la parte de contagio a través de los ojos. ¿Eso está demostrado o todavía no? La Organización Mundial de la Salud la tiene como una forma en que se puede contagiar. Hace como un mes estuve colaborando en un artículo de revisión viendo toda la bibliografía que se había escrito acerca de la forma de contagio por el ojo. Y teóricamente es posible por dos mecanismos. Uno, tenemos receptores YECAS en la conjuntiva y dos, por el conducto nasolagrimal puede entrar. Sin embargo, tenemos que saber que también en la lágrima tenemos ciertos mecanismos de protección que si es que hay
un poco de virus, también va a proteger y va a impedir. O sea, no es que no hay ningún mecanismo de protección. Y los casos en que se ha utilizado como ejemplo para decir de que sí es una forma de contagio, son reportes de casos. O sea, no es que tenemos una gran bibliografía que nos diga sí, ya está demostrado que la vía conjuntival es una forma. Lo otro es acerca de los estudios que se han hecho donde se ha sacado, se ha hecho pruebas de PCR de la lágrima. Sobre eso de allí, más o menos, en un 5% de las personas con coronavirus se ha logrado demostrar de que hay ADN del virus en la lágrima. Pero no sabemos si es porque está allí presente o porque si tú tosiste, te botaste aire y te cayó, o si tú tocaste, tú mismo te inoculaste ese virus. Entonces, yo lo que me atrevería a decir es que es muy probable que nos podamos contagiar por esa vía, pero si en el futuro sale evidencia que dice que no ha sido así, estamos todavía dentro de ese rango. Y por lo menos yo en lo particular me protejo de la vía conjuntival. Ok, muchas gracias, doctor. Doctor, una consulta tengo aquí en el chat del señor Luis Miguel Sánchez. Pregunta si es útil esto de los túneles de desinfección. Ok, no hay un estudio que demuestre que el túnel de desinfección sea útil. No existe. Eso es lo primero. Lo segundo, sí hay estudios que demuestran de que muchos de los químicos que se usan puede producir daño en la piel y en personas asmáticas o con problemas respiratorios puede producirles también crisis asmáticas o problemas o disnea, dificultad para respirar. Eso sí está demostrado. Entonces, ante no saber si es que puede ser beneficioso, pero sí se sabe que puede ser perjudicial para ciertas personas, la Organización Mundial de la Salud no lo ha recomendado y lo desaconseja. Incluso en las guías que el Ecuador también ha publicado, no lo prohíbe, pero lo desaconseja. Ok. Doctor, una consulta más. Sí. En la parte ya cuando una persona estuvo ya contagiada y la trataron, de acuerdo a los medicamentos que le dan, ¿queda alguna secuela a nivel de los ojos? Ok, acerca de las manifestaciones oculares, la más reportada es el tipo de conjuntivitis o congestión ocular. Y se dice que tiene de características víricas. Ahora, esto se suele presentar, dependiendo de la bibliografía en donde tú leas, más o menos en el 1% a también un 5%. Va a variar un poco sobre esto. Pero nuevamente, no se sabe si esta congestión conjuntival es porque tenemos virus que está en la conjuntiva y que está produciendo inflamación, o por otras actividades, tos, o que tú te restriegas, o por el mismo moseco, o por la fiebre que te produce cierta rojez, es que se produce. Eso por un lado. Por otro lado, hay reportes también de ciertos tipos de retinitis, de ciertos tipos de inflamaciones oculares leves en pacientes que han tenido coronavirus, en donde han encontrado ciertos exudados o sangrados en la retina. Son cambios leves que no se asocian a disminución de velocidad visual. Por lo tanto, ¿qué es lo que se piensa? Se piensa de que sí puede haber manifestaciones oculares, no está comprobado, pero se piensa y es probable que esté. Sin embargo, parece ser de que estas manifestaciones oculares no son serias, y si son serias, por lo menos no son en mucha frecuencia. Por lo menos en la bibliografía que he leído es lo que parece estar demostrado, o parece estarse reportando en los estudios. Ok. Doctor, unas dos consultas tengo aquí. Me preguntan si las mascarillas quirúrgicas, cada qué tiempo deben cambiarse. Y la segunda pregunta, que si sufren de rinitis, ¿qué mascarilla les recomiendo? Ok. Para la primera mascarilla, para la primera es cada cuánto, la recomendación es un solo uso. O sea, tú te la pones y va de 4 horas a 8 horas dependiendo de la marca en que tú hayas comprado. El fabricante da algunas recomendaciones. Algunos fabricantes dicen 4 horas, otros fabricantes dicen 8 horas. Hay algo que se llama que es reutilizarla, en donde no es que la desinfectas ni la esterilizas, sino, por ejemplo, tú te la pones, te la sacas, hay formas en donde tú puedes sacarla sin contaminarte ni contaminarla, comes y de ahí te la vuelves a poner. ¿Cuántas veces puedes reutilizar? No está determinado, pero hay algunas personas que lo usan y es algo que se está discutiendo. No es que está 100% prohibido, pero no está recomendado. Lo ideal es que si ya te la sacas, de ahí saques una nueva y te la pongas, ¿ya? Pero lo que sí no está recomendando es resterilizarlas para usarlas muchas veces. Eso es lo que sí no está recomendado. Y sobre el tipo, si una persona tiene rinitis,
Imaginaría que es dependiendo del tipo de rinitis que tiene. Si es que es una rinitis alérgica, tal vez dependa de qué material es alérgico, y algunas mascarillas de telas pueden producir mayor cantidad de desechos que otras, pero eso posiblemente un otorrinolaringólogo pueda responder mejor. De donde he leído, no he visto una específica para pacientes con rinitis o pacientes con alergias. Ok, doctor, una consulta del señor Luis Miguel Sánchez. Dice, en su opinión, ¿el cambio de semáforo de rojo a amarillo fue una decisión acertada, tomando en cuenta el aumento de los números de contagio y fallecidos? Esa es una pregunta muy polémica y muy difícil de contestar. Yo le voy a decir lo que dicen los estudios. Hace poco, creo me parece como hace 1 o 2 semanas, en Cochrane se publicó un estudio hecho en Colombia, un metaanálisis revisando acerca de todos los diferentes tipos de medidas de bioseguridad que se toman, que es cerrar escuelas, prohibir que venga gente de China, cerrar aeropuertos, cerrar fronteras entre ciudades y todo eso, y qué impacto ha tenido en las curvas epidemiológicas. Este metaanálisis concluye, lo pueden encontrar en Cochrane, lo pusieron, ellos concluyen de que cerrar fronteras y la cuarentena fuerte puede ser útil en la primera etapa, para evitar de que aparezca el virus en una ciudad, ¿ya? Pero una vez que ya está, lo más eficiente es una estrategia múltiple, no solo una cosa, sino hacer muchas cosas, en donde lo que ha demostrado ser más útil es distanciamiento social, no ir a lugares que haya mucha gente, a aglomeraciones, ni estar en lugares cerrados. En otras palabras, entre que regresemos a semáforo amarillo, semáforo rojo, ya dependerá del gobierno y de los números que ellos tengan, pero eso no quita que más importante van a ser cumplir las 3C. O sea, no importa en qué semáforo esté, yo no voy a lugares que haya mucha gente, no voy a estar en lugares cerrados durante mucho tiempo y no voy a acercar mucho a la gente. Eso va a protegerme más que si es que regresemos a semáforo amarillo o semáforo rojo. Este virus está para quedarse y tenemos que aprender a manejarnos con el virus, manejarnos con diferentes tipos de semáforos y poder atender una práctica oftalmológica segura, que un paciente venga a nuestro centro oftalmológico, tenemos el semáforo rojo, amarillo, verde y atenderlo de forma segura para que nuestro centro no se contagie. Listo, gracias, doctor. Doctor, una consulta. Doctor, buenas noches, una consulta. Sí, quedó claro que tenemos que cubrirnos los ojos, la nariz y la boca, pero ¿qué hay del oído? ¿Es posible que el virus pueda ingresar por el oído? No he leído nada acerca de que exista la posibilidad. Lo que hay que saber es que el virus va a entrar a nuestro organismo por los receptores YK2. A nivel de receptores YK2. A nivel de conjuntiva, casi inexistentes receptores YK2. A nivel de pulmones tenemos muchos receptores YK2. Entonces, del oído a los pulmones, tienes el tímpano que no permitiría. Ahora, un caso excepcional de una persona con un tímpano perforado y que por el conducto de falopio que conecta el oído a la raíz pueda entrar y en algún caso, en teoría podría ser, pero no he leído y no está reconocido como una forma de contagio a través ocular, a través auditivo. Listo, doctor, muchas gracias. No, lo que necesito. Doctor, muy buenas noches. Doctor Jaime, le está hablando Germania. Tengo una consulta. En estos días, justamente por varias razones, un proveedor que estaba vendiendo mascarillas le recomendaba las mascarillas que estaba vendiendo, que tenía más de 3 capas, que podía reutilizarle hasta 4 veces, que podía sacarse, ponerle alcohol y volverla a reutilizar al día siguiente. ¿Esto es posible? Bueno, recordemos que decir mascarillas es como decir carros. Tenemos muchos modelos y hay algunos que te sirven mejor para subir montañas y hay otros que te sirven mejor para ir rápido. Así mismo para decir mascarillas. Las recomendaciones de cómo esterilizar, dependiendo del tipo de mascarilla, te las va a dar el fabricante. ¿Ya? Si es que el vendedor lo dice, yo lo que haría es me metería a la página web del fabricante y ver si es que ellos recomiendan que es una forma válida de resterilizar. Las mascarillas quirúrgicas, hasta donde yo he leído, no se recomienda resterilizar con ningún mecanismo. La N95 o respiradores, hay diferentes técnicas para resterilizar. Y las de tela, tú las puedes lavar, ¿ya?
Entonces, si es una de tela, de polipropileno, de múltiples capas, hay diferentes técnicas donde tú puedes lavarlas y las puedes usar nuevamente. Pero si es quirúrgica, es un solo uso, esa es la principal recomendación. Doctor, una consulta de la señorita María Elena Cando. Pregunta sobre protecciones en centros oftalmológicos. ¿Hay estudios o recomendaciones? Sí, las recomendaciones en centros oftalmológicos están divididas usualmente en 3 tipos. La una son las recomendaciones administrativas, en donde tú tienes que hacer es que pocos pacientes que tú tengas, que tú recibas, o sea, coordinarlos bien, aplicar lo que es el screening, la telemedicina para ver cuáles pueden ir y cuáles no. O sea, hay un grupo de actividades administrativas que tienes que tomar para ese hospital. El segundo grupo es ambientales. En ambientales tenemos, si es que se puede tener las ventanas abiertas, poner filtros EPA para los aires acondicionados, es el protocolo con cuánta frecuencia se va a limpiar el piso. Hay técnicas para limpiar ese piso que se llaman técnicas en 2 pasos. De primero pasa el detergente y en segundo lugar pasa el alcohol. El protocolo, con qué frecuencia limpias la chapa, con qué frecuencia limpias el teclado, tu pantalla. Esos son ambientales. Y la tercera son los mecanismos de barrera o de equipos de protección personal. Es qué personas tienen que usar mascarilla N95, qué personas tienen que usar guantes. Por ejemplo, el personal de limpieza es un grupo de personas que tienen que también protegerse bastante, en donde ellos tienen que usar guantes reutilizables de los gruesos y de mangas largas y con también protector ocular. Entonces, hay una serie de cosas y hay protocolos ya descritos. La Sociedad Argentina sacó su protocolo, la Sociedad Mexicana sacó su protocolo, la Sociedad Brasilera, todas esas oftalmológicas sacaron sus protocolos y guías. Sin embargo, son basadas principalmente en opinión de expertos. Por ejemplo, sobre el uso de pruebas rápidas o pruebas PCR antes de operar a un paciente, los expertos recomiendan que se haga, pero no hay un estudio, ensayo clínico randomizado, que demuestre que sea algo útil. Sin embargo, hasta tenerlo, es mejor seguir la recomendación de los expertos y tú tienes que valorar también tu centro, el tipo de paciente que es y el riesgo real que hay. Entonces, con todo eso, tú tratas de tomar las mejores decisiones basadas en la evidencia y también tratando de ayudar a tus pacientes, siempre pensando que el paciente es el primero. Bueno, muchísimas gracias, doctor Jaime. Gracias, Carlitos. Gracias a todos los presentes, a todos los que participaron en la reunión. Espero que esta es una de las primeras veces que hacemos una situación de estas. Vamos a continuar en el tiempo y vamos a seguir haciéndolas y mejorando, obviamente, todas las cuestiones que están de por medio. Agradecerles la presencia de todos. A usted, doctor Jaime Soria, muchísimas gracias por su gentileza. Carlitos, muchísimas gracias por estar presente. Sabemos de tus múltiples ocupaciones y te agradecemos por el tiempo que nos has brindado. Y a todos los presentes, muchísimas gracias y buenas noches. Mis múltiples ocupaciones son estas, así que no te preocupes. Muchísimas gracias, Jaime. Realmente una charla muy, muy importante, ¿sí? Y esperemos si la podemos repetir dentro de poco. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Carlos. Lo que necesiten, siempre las órdenes. Gracias, Jaime, muy gentil. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.